Reimaginando la educación, un podcast de Reimagine Education. Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Reimagine Education, un espacio para pensar juntas y juntos sobre la educación que tenemos, la educación que queremos y la educación que necesitamos. Yo soy Amparo Chumacero. Hola, y yo, Junquera Arnaud. Hoy queremos hablar y hablaros sobre algo que atraviesa profundamente el día a día de las escuelas y las instituciones educativas, que es el acompañamiento en educación. Porque acompañar no solo es una palabra bonita que usamos muchísimas veces y a todas horas en la escuela y en la universidad, sino que es una necesidad vital y cada vez más en este mundo tan complejo. Una necesidad tanto para el alumnado, evidentemente, como para el profesorado. Exacto, ya se habla mucho de acompañar al alumnado y eso está muy bien, ¿no? Pero nosotras nos preguntamos cada vez, ¿y al profesorado quién lo acompaña? ¿Quién acompaña a ese que acompaña, no? ¿Quién sostiene a quienes sostienen? ¿Quién cuida al que cuida la dinámica en la escuela, etcétera, ¿no? Y ahí nos preguntamos si no tendrá algo que ver con eso, el malestar del que tanto se habla últimamente, ¿no? Del malestar docente. ¿Los equipos directivos saben acompañar? Nos preguntamos a raíz de eso. ¿Tú qué piensas, Junquera? Bueno, es una pregunta, Amparo, realmente interesante y difícil de contestar, pero vamos a dar alguna idea. Yo creo que sí, que ese malestar del que hablas, ¿no? y que ahora se habla mucho, ese malestar docente, no solo tiene que ver con la carga de trabajo, con las demandas o los cambios constantes en la sociedad, sino que también tiene que ver con algo que hablamos poco, yo creo, que es con la soledad profesional, con la falta de tiempo, de espacios para pensar, para compartir y sobre todo para aprender junto a otras y otros. Yo creo que falta una gran dosis de relación verdadera y de conciencia de lo que es la labor educativa. Exacto. Muchas docentes y muchos docentes, cuando acompañamos instituciones, nos dicen, siento que ya no tengo tiempo para pensar lo que hago, no me da el tiempo para nada, por tanto no tengo tiempo ni para hablar de lo que me pasa cuando enseño, de lo que hago. Es ahí donde entendemos que tal vez acompañar al profesorado también tiene que ver con educar, ¿no? Y las instituciones educativas tendrán que visualizar esto, ¿no? Cuidar a quienes educan es cuidar también la misma educación, la propia educación. Porque sin docentes cuidados, reflexivos y sostenidos, en realidad nos podemos quedar sin aprendizaje profundo posible, ¿no? Tenemos que cuidar a las personas que están en las aulas cada día, a quienes además les ha cambiado mucho la realidad, ¿no? La realidad ha modificado, tenemos nuevos contextos complejos, etcétera, y entonces eso requiere que apoyemos a esos equipos, ¿no? Y creemos redes de cooperación dentro de la institución. Exacto, lo que dices es muy verdadero, Amparo. En los últimos años hemos oído hablar mucho de ese malestar docente, muchas veces sin detenernos de verdad a escucharlo, solo reaccionando, ¿no? Y a veces se manifiesta en forma de cansancio, de frustración o de desilusión por la vocación. Ese vemos constantemente docentes que empezaron su vocación, su carrera con muchas ganas y que ahora pues emerge esa desilusión, ¿no? Y desde ahí pues nos enfrentamos a situaciones de mucho estrés, ¿no? En los docentes. Otras veces este malestar es mucho más silencioso, ¿no? Y se instala como una rutina, ¿no? Como desconexión, desmotivación y sobre todo falta de sentido por la verdadera tarea educativa, por las ganas de estar aprendiendo constantemente y sobre todo muy desconectados de lo que es la vocación docente. Y ese malestar a veces se muestra también en Junquera con esto del burnout, ¿no? Docentes quemados, cansados, sin entusiasmarse por su trabajo, ¿no? Y esto a veces se piensa que es un tema de debilidad, de no aguantar el ritmo actual. Y en realidad son señales que nos están hablando de humanidad.
¿no? Y por tanto tenemos que sostener esa humanidad y ser consecuentes cuando hablamos de educación, que la tarea educativa como tal requiere espacios para cuidar la dimensión emocional y relacional del profesorado. Exacto, porque claro, formar y acompañar y cuidar al alumnado, un alumnado que cada vez es distinto, porque el mundo cambia, ¿eh? O sea, el alumnado es distinto porque todo a nuestro alrededor cambia, pues acompañar y cuidar a este alumnado también requiere cuidar al profesorado. Y eso implica reconocer que la formación continua, que a lo mejor hemos hecho mucha hasta ahora, no puede limitarse solo a técnicas o metodologías, no puede limitarse a darles estrategias que capaciten a nuestros profesores en metodologías, que cuidado, es sumamente importante, sino que también debemos integrar en esa formación, en ese acompañamiento continuo, e ir integrando esa práctica reflexiva y el desarrollo personal, pensar y repensar sobre lo que nos está pasando y lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, Junquera, y esta experiencia que hablas de la práctica reflexiva y el desarrollo personal nos demuestra que cuando el profesorado cuenta con un espacio donde compartir su práctica, donde hablar de lo que sucede en las aulas, de mirar lo que hace y pensar en todo lo que vive, realmente se regenera algo, ¿no? Se recupera una energía, la motivación y sin duda se pone en común y se apuesta más por un sentido del educar, ¿no? Es como si recuperáramos las ganas de educar. Efectivamente, desde ahí yo creo que acompañar viene con una pregunta realmente que nos tendríamos que hacer y nos atreviesa, y me atrevo a decirle, Amparo, que es cómo ayudamos a las personas, a nuestros docentes, a convertirse en educadores conectados con su labor. Esa es la gran pregunta que todo directivo tendríamos que hacer. No tanto por lo que sabe, sino por cómo se relaciona con lo que vive, con su alumnado, con sus colegas, con la institución, con el contexto. En definitiva, cómo se relaciona con su propia experiencia. Exacto. En ese sentido me viene que acompañar es facilitar que emerja lo que José Contreras, un pedagogo, llamaba el saber de la experiencia, ¿no? Volver a aquello que hacemos y pensarlo y que se convierte en saber, ¿no? Y es sin duda ese conocimiento que nace de lo que hemos vivido, no se transmite, sino que se elabora, ¿no? Es un proceso que se va haciendo constantemente y por tanto nos alejamos de la idea de que no se trata de acumular técnicas, sino más bien cultivar, ¿no? Lo que llamaríamos una relación pensante con la propia práctica. Ay, pues eso que dices, Amparo, me encanta, porque eso es lo que construye conocimiento y aprendizaje. Yo siempre he dicho, lo digo muchas veces, que en la escuela estamos constantemente hablando de aprendizaje, pero quizá las instituciones educativas somos las instituciones que menos capacidad de aprendizaje tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que tú decías, Amparo, y lo que estamos diciendo, es decir, cómo esto conecta profundamente con esta práctica reflexiva que nos recuerda Ángeles Domingo, ¿no? Que es cómo a partir de la experiencia del aula reflexionamos sobre ella y construimos juntas y juntos nuevas formas de entender lo que hacemos, de manera que eso se convierta en un aprendizaje continuo, ¿no? Con lo cual, formar docentes reflexivos es enseñarles a moverse en una espiral continua, y no solo enseñarles a ellos, sino hacer que nuestra escuela, nuestra institución, aprenda a moverse en una espiral continua que vaya siempre de la acción, la reflexión y volver a la acción desde esa reflexión. Sí, por supuesto. Y en realidad no acompañamos siempre desde la respuesta, sino desde la pregunta, ¿no? Es decir, si pensamos, nos preguntamos sobre lo que hemos hecho y pensamos, reflexionamos, llegamos a un aprendizaje nuevo, sin duda, previamente necesitará eso, ¿no? Que nos preguntemos, ¿y esto qué ha servido? ¿Ha movido o no ha movido? ¿No? Por tanto, las buenas preguntas son las que abren la conciencia. Bueno, buenas o malas, la pregunta abre la conciencia, ¿no? Y son las preguntas las que nos permiten ver lo que antes no veíamos.
¿no? A veces las preguntas pueden ser tan sencillas, pero tocan lo esencial, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo en esta situación o delante de esta situación o delante de este alumnado que necesita y requiere una serie de cosas a las que yo antes no atendía, ¿no? ¿Qué se me mueve delante de esa realidad? ¿Qué estoy aprendiendo de eso que me cuesta o de aquello que me resulta bastante fácil? Por tanto, siempre estamos pensando en la mejora, ¿no? ¿Cómo hago para mejorar, para llevar lo importante o priorizar cosas, ¿no? ¿Qué me sale bien, qué no me sale de todo bien? Pero sobre todo es cuál es el sentido de eso que estoy haciendo. Ah, genial. Exactamente. Yo creo que, Amparo, aquí está el kit de la cuestión, es decir, cómo lanzamos esas preguntas, porque ahí es cuando empieza la transformación. La transformación empieza cuando te haces consciente de la respuesta a las grandes preguntas, ¿no? Y esas preguntas que tú decías, que a veces son sencillas, pero son sumamente conscientes y poderosas, ¿no? Y es cuando esas preguntas te llevan y llevan al profesorado a dejar de mirar qué está haciendo mal, es decir, aquí no llevo, esto no me sale, como tú decías, para empezar a observar qué está pasando dentro de mí cuando esto sucede. Y ese camino, ese cambio de foco, es lo que convierte la formación en un proceso de crecimiento real y sobre todo consciente. Y entonces, con todo esto, diríamos entonces que acompañar procesos de cambio, sin lugar a dudas, requiere que los equipos de liderazgo sostengan la transformación desde dentro, ¿no? Acompañen a sus equipos, ¿no? Por tanto, a veces, porque a ver, con nosotras que trabajamos en transformación educativa, a veces vemos como algo que nos viene de fuera y que tenemos que cambiar todo de golpe y porrazo, cuando en realidad no se trata solamente de eso, o no es, o puede ser que la respuesta no sea esa, sino que se trata de cambiar un poco lo cómo miramos esa realidad que tenemos en la escuela. Por tanto, no cambiar todo lo que hacemos, sino mirar distinto lo que ya hacemos, reflexionarlo, bajarlo, compartirlo. Entonces, en ese proceso podemos reconocer patrones, creencias, inercias que están dentro de los equipos, ¿no? Que a veces nos limitan, y el darle tiempo a pensar, ¿no? Nos abre a grandes oportunidades y sobre todo nos lleva a visualizar nuevas maneras de estar y de trabajar en las escuelas. Ahí desde lo que tú decías, ese reconocer patrones, Amparo, y creencias, que es lo más difícil, ¿no? Es donde les contamos una experiencia, ¿te parece, Amparo?, que hemos tenido con un equipo docente maravilloso, maravilloso, una experiencia realmente transformadora, en la que realmente hemos puesto al equipo a crear unos espacios seguros, fomentamos unos espacios seguros para explorar precisamente esas resistencias, esa resistencia al cambio, a no saber, a soltar el control, a dejar de pensar que si no hago esto mi ser educativo no tiene ningún valor, ¿no? Y recordamos una experiencia en Navarra donde un grupo de profesores maravillosos compartía que acompañar al alumnado significaba a veces atreverse a mirar sus propios miedos y vulnerabilidades, ¿no? Porque, digámoslo claro, ¿no? Acompañar a los demás pues nos pone delante de un espejo de cuáles son mis propias áreas de sombra también, ¿no? Entonces, en ese momento, más que aprender una técnica, realmente vivieron un movimiento interno potente que fue ayudarles a pasar de tengo que hacerlo bien, yo tengo que acompañar bien, yo tengo que ayudar bien, yo tengo que hacer que los demás se muevan, a evidentemente yo lo hago desde lo mejor que tengo, desde lo mejor que soy, pero mientras yo puedo aprender acompañando. Es decir, yo puedo aprender a acompañar mientras estoy acompañando. Y eso bajó profundamente la exigencia y es cuando este equipo empezó a entrar en ese espacio de aprendizaje profundo. Fue maravilloso, o al menos lo vivimos desde ahí. Sí, 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 ¿no? Y yo lo recuerdo y comparto, ¿no? Que
que después decía, necesitamos este espacio, un espacio para compartir, para hablar de lo que estamos haciendo y que realmente son espacios que no siempre están en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, abrirnos ahí puede cambiarlo todo, ¿no? Cuando el profesorado se permite vivir con conciencia su trabajo, el aula se transforma. Porque a medida que tomamos conciencia de lo que hacemos y le ponemos palabras y vamos viendo posibilidades de cambio, de acción, etcétera, pues sin duda mejora el clima, la relación con el alumnado, con los compañeros de trabajo. De repente ya no entras en competitividad porque estamos aprendiendo unos de otros, ¿no? Y por tanto también incluso la evaluación se vuelve más humana, ¿no? Porque estamos dentro de un proceso evaluativo, porque reflexionar sobre la práctica también es evaluar lo que hacemos, pero desde una mirada de vamos a aprender, ¿no? Y en ese movimiento es cuando se multiplica todo el equipo y se genera una verdadera, o se puede llegar a generar una verdadera cultura de aprendizaje compartido, ¿no? Lo que llamaríamos una comunidad profesional de aprendizaje. Gente, equipos que nos sentamos a hablar profesionalmente de lo que estamos haciendo, abriendo simplemente espacios para hablar de lo que hacemos. Y claro, esto pues nos pone muchas veces en contradicción con lo que queremos, con lo que buscamos, porque al final acompañar entonces con lo que decimos, Amparo, y con lo que estamos compartiendo, claro, no es buscar resultados inmediatos, no es buscar una solución o reaccionar con una solución rápida delante de un problema, sino que con lo que estamos diciendo, evidentemente, acompañar es sostener procesos y eso requiere tiempo, requiere espacios, requiere confiar, ¿no? Y eso, pues bueno, nos lleva a cuidar los tiempos, a cuidar las emociones y sobre todo las conversaciones que nos permiten que el cambio sea profundo y sostenible. Exacto, y ahora pensando un poco en el rol del acompañante, ¿no? Sin lugar a dudas que acompañar, por tanto, exige una actitud interna muy concreta, ¿no? Quien acompaña tiene que estar firme en el propósito, pero flexible en el camino, ¿no? Es estar al lado, acompañar, ponerte al lado, al costado, ¿no? Y confiar en el proceso del otro. Cada quien tiene su proceso. Y confiar, ¿no? Porque sin duda los resultados no son inmediatos, no se ven rápidamente, ¿no? Es más, puede ser que tardemos en verlos, pero es solamente el estar presente ya es un gran aprendizaje. Ahora con esto recuerdo, y me viene ahora como un flash, lo que Bert Hellinger hablaba, para los que acompañan, hablaba de los órdenes de la ayuda. Y hay dos, hay varios, pero solo compartiremos dos que nos parecen, o al menos me parecen importantes. Uno es que uno solo puede dar lo que tiene y que solo puedo intervenir hasta donde el otro y la otra persona lo permite. Eso nos refuerza lo que decíamos ahora, ¿no? Que acompañar no es empujar. El proceso de acompañamiento, el protagonista del proceso de acompañamiento es de la persona que estoy acompañando, no de la acompañante, ¿no? Con lo cual es ofrecer un espacio donde la otra persona pueda encontrarse con su propio movimiento, a su propio ritmo y empezar a andar por sí solo, ¿no? Con el tiempo que necesita, con la reflexión que necesita y respetando los movimientos que el otro puede hacer. Y aquí me venía con lo que decías, algo muy importante que es la escucha, ¿no? Se habla mucho de escucha atenta, ¿no? Y realmente podemos crear un espacio, pero si no hay escucha no nos sirve el espacio, ¿no? Por tanto, necesitamos una escucha que no juzgue, una escucha sin miedo y sin intención, ¿no? Es decir, una escucha que atienda lo emocional, lo invisible, lo que se mueve en el grupo, lo que no se mueve, que atienda sin duda también los silencios que dan mucha información, ¿no? Entonces, en definitiva, una escucha orientada al objetivo educativo, al deseo educativo, pero que abraza siempre el contexto, ¿no? Y eso implica también, y ampliando, saliendo un poquito de la mirada sobre el docente, sin lugar a dudas, escuchar al alumnado, preguntarle al alumnado, a las familias,
y también a la comunidad educativa en general, ¿no? Necesitamos también escuchar todo lo que el proyecto educativo nos plantea, quiere, busca. Exactamente, desde ahí, que esto me parece maravilloso. Claro, eso no sé si somos conscientes, pero cuando pasa esto, cuando acompañamos desde ahí, aparece un milagro, o al menos digamos que dejémoslo decir que aparece ese milagro tan maravilloso, que es que el liderazgo cambia. Nuestro liderazgo cambia de enfoque, cambia rotundamente. ¿Por qué? Porque deja de ser un liderazgo de control, de reacción a problemas, de incluso a veces un liderazgo lleno de estrés también, porque los líderes también estamos bajo el estrés, para convertirse en un liderazgo consciente, ¿no? Capaz de generar confianza, que acompaña, que genera espacios de autonomía, que genera posibilidades para que el otro se comprometa con el proyecto. En definitiva, un liderazgo que primero te permite crecer a ti como líder, y un liderazgo que hace que sea el equipo docente, que sea toda la comunidad la que vaya construyendo junta este proyecto educativo, ¿no? Y con esto que dices, me viene sin lugar a dudas la palabra confianza. Por tanto, quien lidera, ¿no? Quienes lideran, sea el aula y sobre todo aquí, quienes lideran equipos docentes, necesitan confiar en la gente. Necesitan confiar y tener esperanza en que eso se cambiará, ¿no? Porque escuchamos mucho, sí, bueno, pero estos no podrán, este perfil de persona no. Bueno, eso se tendrá que aprender, ¿no? O sea, acompañar es no exigir, sino justamente acompañar en el proceso de aprendizaje. Y si no tenemos el perfil que buscamos, pues seguramente lo tendremos que crear. Y para eso es confiar en la capacidad de aprendizaje que tiene también el profesorado, las trabajadoras, los trabajadores, ¿no? Y en ese proceso irse transformando y así volver a empezar y convertirnos en lo que decíamos, una comunidad que aprende. Exacto, confianza y también esperanza, Amparo. Esperanza también en el propio sistema educativo, porque cuando decidimos mirarnos y confiar y cuidarnos, el sistema, nuestras propias dinámicas se transforman desde dentro, ¿no? Porque el acompañar con conciencia, algo en nosotras y en nosotros también se mueve, es decir, se mueve la organización. No podemos acompañar sin que algo se mueva a nuestro alrededor. Y eso tiene que ver con la confianza y sobre todo con la esperanza de que es posible. Exacto, entonces es clarísima y está clarísima, ¿no? Con lo que veníamos hablando, que por tanto acompañar no es una técnica, ¿no? No es algo dado, no es una receta, sino más bien es una disposición, ¿no? Una manera de estar en la escuela, pero seguramente en la vida, ¿no? Y es una manera de mirar con propósito educativo, de cuidar con respeto y sobre todo de sostener, ¿no? De sostener ahí a la gente y lo que decías, ¿no? Con esperanza y sin lugar a dudas con amor, sostener con amor los espacios. Exacto, y como hemos dicho que realmente ese acompañamiento, una de las herramientas más poderosas son las preguntas, vamos a dejar aquí ahora para terminar unas cuantas preguntas para que tú que nos escuchas, tú que nos has estado acompañando en esta reflexión que hemos estado haciendo, que como habrás visto nos apasiona, os dejo dos preguntas, os dejamos dos preguntas, que es ¿desde dónde acompañas tú? Y la otra, ¿qué espacio ofreces a quienes caminan contigo en tu día a día? Desde ahí te invitamos a que las respondas, que te las lleves, que las vayas pensando con paz y con calma. Exacto, y también aprovechando, ¿no? A partir de esta charla que hemos tenido sobre el acompañamiento, decir que en Reimagine Education tenemos un programa de acompañamiento a equipos directivos, a equipos docentes, ¿no? Que hemos denominado Acompañando con Reimagine Education. Si te interesa, puedes contactar con nosotros para conocerlo. Bueno, Junquera, mil gracias por este ratito de conversación.
Gracias a ti, Amparo, y gracias para todos los que nos estáis escuchando, porque al final acompañar es un estilo de vida, es una manera de situarse en la vida, en el mundo y en tu profesión. Y desde ahí os deseamos el mejor acompañamiento para vuestra vida y para vuestra realidad. Muchas gracias.